el gran debate que se viene, porque además uno imagina que a partir de ahora, con esto que comenzó a rodar, van a escucharse posiciones, una vez que se lea todo, porque aquí me parece que es su obligación leer esta propuesta que viene del Ejecutivo y que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Fue sorpresivo, la verdad. Se especuló toda la mañana con posibles aumentos vinculados a lo salarial, se esperaban otro tipo de noticias, pero la convocatoria, la conferencia de prensa en Casa de Gobierno no decía más que eso. A las 11 de la mañana el gobernador iba a hacer anuncios. Tuvo que ver con esta presentación formal de un proyecto de reforma de la Constitución. Queríamos hoy anunciar que mañana, o en el día de hoy, mejor dicho, vamos a estar elevando el proyecto de reforma de la Constitución provincial, proyecto que va a ingresar por la Cámara de Diputados, proyecto que indudablemente consideramos que es fundamental. Cuando ustedes comiencen a escuchar y analizar los artículos y los institutos que prevé la reforma, se darán cuenta que por muchos motivos es importante que se pueda hacer, ya que consideramos que la norma constitucional necesita esa reforma para que institutos y articulados que hoy están en vigencia no sigan generando conflictos, situaciones que en muchos de los casos tiene que definir la justicia y no la podemos resolver desde el punto de vista político. Por eso, en líneas generales, es un proyecto que contempla la reforma de más de 70 artículos. El artículo 17 y 77, que todavía habla del servicio militar. Ustedes saben que no existe más servicio militar, entonces creemos que es necesario eliminar ambos artículos. El servicio militar es la instrucción militar obligatoria que debían cumplir los hombres mayores de 18 años y esto fue derogado. Nuestra Constitución provincial en los artículos 17 y 77 habla. El artículo 22 que establece en este momento, dice el artículo 22, toda venta de bienes raíces de propiedad fiscal se hará en subasta pública. Se exceptúan las tierras fiscales denunciadas en compra y las destinadas a la colonización, las cuales serán vendidas en la forma que ordene la ley. Esta determinará los demás contratos que el gobierno de la provincia no puede hacer sin licitación. Esto no responde a los conceptos actuales y ha generado dificultades, en especial con motivo de la implementación de normas especiales como la Ley 5.470 del régimen de promoción de inversiones y la Ley 6.051 de parques industriales. Es decir, que esta ley contradice el desarrollo y el fomento de la erradicación industrial, de inversiones y de parques industriales. Y en esta concepción de Estado moderno que nosotros aspiramos, los parques industriales, la erradicación industrial, el valor agregado a la producción primaria es fundamental. Y la norma, esto que estamos apuntando con estas leyes, contradice lo que establece la Constitución provincial. El artículo 30, que habla de la incompatibilidad o no de acumulación de cargos públicos, siempre se generan inconvenientes y el propósito será lograr mayor precisión en los términos empleados a efecto de no generar dudas interpretativas al momento de regular las incompatibilidades que resultan necesarias para aventar toda posibilidad de conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública, adoptando los parámetros fijados por los principios de la ética pública. También el artículo 33, que se refiere a la necesidad de actualizar su redacción, haciéndola corresponder con el procedimiento penal y los actuales parámetros de esta materia, en atención a que su texto sea anterior, Constitución año 1960, a la vigencia del actual Código Procesal Penal, y no pensemos que tenemos que tener un nuevo Código Procesal Penal, así que yo creo que amerita también un análisis.
Y por supuesto el gobernador siguió explicando en qué consta esta reforma, que ya entró en diputados para ser debatido en ambas cámaras legislativas. Esta reforma que también implica la modificación de más de 70 artículos. Se estima necesario revisar las disposiciones de la actual Constitución en materia electoral, con el propósito de evaluar la operatividad de las mismas a la luz de las recientes acciones del Gobierno Nacional sobre reforma electoral. De acuerdo al documento de política pública del CIPEC, la reforma electoral debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer a los partidos políticos y alianzas mediante reglas que hagan a la oferta electoral más ordenada y coherente entre los diferentes niveles y a lo largo y ancho del territorio. Estos cambios deberían ser posibles si una ley nacional es acompañada de un acuerdo federal para que las provincias se comprometan con umbrales mínimos de ciudadanía electoral. En función de estos propósitos, es necesario examinar el consenso político que pueda despertar la implementación de medidas de transición, tendiente a que los mandatos de los órganos ejecutivos de los órdenes estaduales locales se sincronicen en lo posible con el orden nacional y con las demás provincias del sistema federal. Estas soluciones tendrían la virtud de colocar a la provincia con el programa electoral nacional y el resto de las provincias argentinas. En esta labor de conciliar las posturas tendientes a la unificación con los mandatos nacionales y las demás provincias, la medida de transición que se propone es que el periodo del Poder Ejecutivo Provincial y de los ejecutivos municipales sea de 2 años por única vez en las próximas elecciones del año 2017. La finalidad así apuntada está vista como una necesidad para lograr una mayor coordinación, a la vez que aventaría las confusiones que generan en la ciudadanía los numerosos turnos electorales. En este sentido, la experiencia indica que, como estamos a contramano de las elecciones nacionales por las diversas intervenciones federales que hemos sufrido, siempre, tanto a los intendentes como al gobernador y vice, lo agarra en la mitad del mandato cuando asume las nuevas autoridades nacionales. Y realmente, desde el punto de vista administrativo y político, más aún cuando hay un cambio de gobierno nacional, es bastante engorroso acomodar toda la marcha de un gobierno provincial a un nuevo inicio de un gobierno nacional. Y creemos entonces que lo mejor que puede haber, por practicidad, por experiencia, por funcionamiento, por comunicación, por entendimiento, es que tanto el periodo del gobernador como los intendentes conteste con lo que tenga el presidente de la Nación, es decir, 2017, 2019, y a partir de ahí iríamos en concordancia con los mandatos presidenciales. En el capítulo correspondiente a la formación y sanción de las leyes, se propicia la introducción de la promulgación parcial, de manera similar al sistema implantado por la reforma a nivel nacional, siempre que la supresión de la parte alterada no altere la esencia y finalidades globales del proyecto de ley aprobado. Aquí hay opiniones de constitucionalistas que fundamentan la necesidad de que el veto parcial es fundamental y lamentablemente nuestra Constitución, salvo en el caso de la ley de presupuesto, no prevé el veto parcial y muchas veces el Ejecutivo se debe ver obligado a vetar una ley porque tiene puntos de vista, tiene comas, tiene acento, tiene palabras que cambian el sentido, la modificación, y bueno, indudablemente creo que vetando solamente esa palabra o lo que se considere necesario no va a afectar el fondo de la ley y se podría avanzar en un procedimiento mucho más rápido, más ágil y más moderno. También el artículo 80. Ustedes saben que el artículo 80 de la Constitución, por eso no hay que hacer las cosas a la apurada, como se hizo, y esto es algo programado para divertir cualquier estupidez que por ahí dicen. Las elecciones se harán los días terminados por ley y toda convocatoria, escuchen bien lo que dice, a elección para aquellos que se oponen sin saber
porque tienen miedo, ordinaria o extraordinaria, se hará públicamente y por lo menos con un mes de anticipación a la fecha señalada para el acto electoral. Si nosotros no vamos a las leyes electorales que hablan de 6 meses, padrón, 90 días la convocatoria, 60 días la alianza, 50 días la inscripción del candidato, este artículo está en total contradicción.